Saludo a Mariano Calderón Vega, experto en Derecho Constitucional, Administrativo y Fiscal. Vamos a hablar sobre el nuevo Poder Judicial que entra en funciones a partir del 1 de septiembre. Mariano Calderón publicó un artículo de opinión en el periódico Excelsior con el título El nuevo Poder Judicial entre la reforma y la tentación política. Y es que evidentemente en este artículo en Excelsior abres muchas interrogantes del actuar del próximo Poder Judicial. Mariano Calderón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Un gusto saludarte y a toda la audiencia. Evidentemente, yo creo que hay más interrogantes que certezas acerca del desempeño del nuevo Poder Judicial. En el artículo que estaba leyendo que tú publicaste, hablabas en el sentido de que va a haber una dualidad, o sea, los jueces de carrera que se mantienen, la mitad de los que existían en funciones, jueces, magistrados, y quienes llegan producto de una elección que fue política, pero que además su sitial en la corte o su sitial, su lugar como jueces y magistrados, deriva de una elección que dejó muchas dudas y en la cual pues hubo acordeones que hasta este momento no se ha certificado que si esto es completamente válido, que hayan llegado mediante estos acordeones que nadie sabe, nadie supo de dónde surgieron, ¿no? Efectivamente. Desafortunadamente estamos llegando ya al final de un largo proceso. Llevamos más de un año y medio discutiendo y analizando la propuesta de reforma, finalmente la reforma, cómo se integraron las candidaturas, cómo se llevó a cabo la elección muy cuestionada, cómo los resultados coincidieron con los acordeones. Todo un larguísimo proceso, insisto, para que dentro de 15 días pues ya empezamos a ver la realidad y las consecuencias de esta reforma. Hay mucha inquietud, mucha incertidumbre de cómo va a empezar a funcionar y de qué podemos esperar de esta dualidad que bien mencionas de juzgadores y del Poder Judicial, donde la mitad viene el resultado de una elección que acabamos de llevar a cabo el 1 de junio, donde hubo una muy baja participación de la población, el 10% de los ciudadanos acudieron a las urnas y el resultado pues fue evidentemente determinado por los acordeones, con un aparente perfil claramente político de afinidad al régimen actual. Y por el otro lado tenemos a la otra mitad de los juzgadores, de jueces y magistrados que vienen de carrera judicial y del funcionamiento que conocíamos del Poder Judicial hasta este primero de septiembre. Entonces, de entrada, considero que va a ser muy interesante ver la dinámica de cómo se van a dar las discusiones en el seno de los órganos de impartición de justicia, sobre todo los órganos que son integrados por más de una persona, como son los tribunales colegiados de circuito, y posibles sentencias contradictorias entre jueces de distritos que algunos resolverán probablemente más apegados a derecho, a la Constitución, como debe ser la labor de todo juzgador, y otros, existe el temor, esperemos que no suceda, que empiecen a resolver más con sesgos ideológicos y políticos. Sí, evidentemente el constituyente en 1917 pues determinó la separación de poderes precisamente para que fuera el legislativo, el ejecutivo y el judicial tuvieran contrapeso entre sí, entre ellos mismos. La gran interrogante es ahora que los nuevos jueces y magistrados, bueno, la mitad de jueces y magistrados, producto de una elección, pero casi la totalidad, bueno, no casi, la totalidad de quienes integrarán la Corte vienen de esa elección. ¿Hasta dónde esto garantiza una independencia, un equilibrio como Tribunal Constitucional, la Suprema Corte, para, digamos, ser esta contraparte del Ejecutivo y del Legislativo, y hasta dónde estarán sometidos políticamente al Ejecutivo? Desde luego, esa es la gran interrogante, la gran preocupación y el reto que está en las manos de los ministros y los nuevos jueces y magistrados de demostrar que efectivamente el Poder Judicial sigue siendo acorde al espíritu de nuestra Constitución. Como bien mencionas, que es una división de poderes, de pesos y contrapesos, donde la labor del Poder Judicial es defender los derechos de los ciudadanos, ponerle un freno a los abusos que pueda haber con actos de autoridad del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo,
y que actúe como un verdadero contrapeso en absoluto respeto de la Constitución y de nuestras leyes. Corresponderá a los nuevos juzgadores hablar con sus sentencias y hablar en los hechos que su deber, su labor y su vocación es con el Poder Judicial y no con sesgos partidistas o ideológicos. Fíjate, Mariano Calderón, veía las recientes fotos del quien será el presidente de la Suprema Corte, el ministro Aguilar, en la Cámara de Diputados. Me llamó mucho la atención que traía una especie de guayabera con vivos color guinda del partido Morena. Es el color que utiliza el partido Morena, pero no solo eso, se reunió solo con los legisladores de Morena, del Verde y del PT. Entonces es cuando nos preguntamos, a ver, ¿la Suprema Corte se va a reunir solo con los políticos de la afiliación de Morena? ¿Con los otros no? ¿Cómo va a actuar en este sentido respecto a quienes son oposición? Y esto nos hace reflexionar sobre algo importante, hasta dónde la imparcialidad o hasta dónde el sesgo político de la nueva Suprema Corte. Desde luego, es fundamental que no haya ese sesgo político, que haya esa absoluta imparcialidad y una total independencia de los juzgadores frente al poder político y frente a los otros dos poderes. Desafortunadamente o afortunadamente la forma es fondo, y sí es significativo el que se empiecen a dar muestras de tanta afinidad, de tanta cercanía, tanta proximidad e influencia probablemente por parte del poder político sobre los nuevos juzgadores. Reitero, en mi opinión, deberán demostrar en los hechos y con sus sentencias que estos temores que tenemos pues, queden solo en eso, en temores, y que no se concreten en una realidad que evidencien lo desafortunado que parece ser este diseño de reforma constitucional para tomar el control del Poder Judicial. Y hay algo que yo creo que es lo que le interesa más a la ciudadanía, a la gente. Hay una especie de como rezago en temas de resolución judicial de distintos tipos, civil, del que tú quieras. Y se habla también de reducir el presupuesto para el Poder Judicial. Yo me pregunto, ¿hasta dónde reduciendo el presupuesto, desapareciendo las salas de la Suprema Corte, ahora solo va a existir la sala central, desapareciendo estas salas especializadas, ¿hasta dónde esto va a ayudar a desahogar todo esto que tenemos pendiente en resolución de casos de impartición de justicia? En mi opinión va en sentido contrario. Va a crear un cuello de botella, va a crear un rezago en la resolución de los asuntos, porque como bien mencionas antes, el 90%, el 80%, la gran mayoría de los asuntos que llegaban a la Suprema Corte de Justicia de la Nación eran tramitados y resueltos por las dos salas que la conformaban, que funcionaba de una manera mucho más ágil y dinámica que el Pleno, donde se analizan los asuntos más trascendentes, más complejos, y donde entraba en discusión los 11 ministros. Desaparecen ahora las salas, solo va a funcionar el Pleno, que, insisto, es mucho más aletargado, mucho más complicado el análisis de los asuntos en el Pleno. Adicionalmente, pues ahora va a haber 2 cabezas menos. Teníamos 11 ministros, se reduce el número a 9, por lo tanto, el número de asuntos que le va a corresponder a cada uno de los ministros va a ser mayor de lo que antes había. Eso, en términos generales, conforme a la experiencia, implica una mayor carga de trabajo y una mayor lentitud para resolverlos. Y por otro lado, si hay una reducción en el presupuesto del Poder Judicial, quiere decir que va a haber obstáculos y limitantes para la creación de nuevos órganos de impartición de justicia, nuevos juzgados de distrito, nuevos tribunales colegiados, que es algo fundamental que necesita el país. En términos estadísticos, México es de los países con el número más reducido de jueces o juzgadores por cada 100,000 habitantes. Estamos por abajo del promedio mundial, por abajo del promedio de América Latina, y en vez de que tratemos de acortar esa brecha, pues el mensaje parece ser que al haber una reducción de presupuesto, pues no hay posibilidad de crear nuevos órganos de impartición de justicia, lo que significaría agilizar
la justicia y tener más cercanía con los sujetos que requerimos esta impartición de justicia. Así es, pues las interrogantes que existen con el nuevo Poder Judicial que entra en funciones el 1 de septiembre. Mariano Calderón Vega, experto en Derecho Constitucional, Administrativo y Fiscal. Muchas gracias por conversar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Héctor, encantado.